Cuentos para pensar, por Jorge Bucay. Un psicodramaturgo argentino que escribe libros de autoayuda, de primeras ya tiene nuestra atención. Si además este autor recurre a los cuentos para alcanzar sus objetivos, a la vez que recupera los valores tradicionales de la literatura, más todavía. Si para rematar escribe un libro como Cuentos para pensar de Jorge Bucay, por nuestra parte lo consideramos una eminencia. Desde que empezara a trabajar como terapeuta, a su más prolífica y reconocible etapa como escritor, Jorge Bucay ha usado los cuentos como elemento de ayuda directa a sus pacientes. Claro, tras convertirse en un superventas, los pacientes han pasado a ser millones y a estar repartidos por todo el mundo. Gran responsabilidad para un solo profesional quien, sin embargo, sale airoso de tal situación y lo hace gracias a obras maestras como Cuentos para pensar. Pero hablemos un poco de Jorge Bucay. El argentino Jorge Bucay, a sus 69 años, tiene muy clara su profesión, es un ayudador profesional. Ya sea en su consulta, en sus conferencias o en sus propios libros, proporciona los elementos terapéuticos necesarios para la autocuración del paciente. Y no será mal método cuando en Argentina, cuna de la psicología, le consideran uno de los mejores profesionales contemporáneos, aunque no es el único, ni siquiera el mejor. La herramienta más reconocible de Jorge Bucay son los cuentos y la culpa. Los cuentos son el medio que usa para llegar hasta su paciente y mostrarle las opciones de las que dispone, pero dejando que él mismo elija su propia aventura. La culpa es la que reparte también entre ellos y la sociedad. Según Jorge Bucay, esta es responsable de los problemas del individuo, al menos hasta que éste es adulto. En ese momento, la culpa pasa a ser personal. Con esta premisa, Jorge Bucay arrasa en España y Latinoamérica. Sus más de 20 obras se han traducido a más de 20 idiomas. Es una pasada. Entre las más relevantes y conocidas tenemos El candidato, Amarse con los ojos abiertos o Cuentos para pensar, de la que hablaremos en breve. Por cierto, y sin salir de Latinoamérica y España, una vez termines de escuchar a Jorge Bucay, puedes echar un ojo a las características del realismo literario español. A sus obras más terrenales se suman los libros de autoayuda que él mismo define como hojas de ruta. El camino de la autodependencia, el camino del encuentro, el camino de las lágrimas y el camino de la felicidad. A pesar de su éxito de público y ventas, la crítica no termina de comulgar con las ruedas de molino de Jorge Bucay. Le acusan de usar un lenguaje muy básico, demasiado coloquial y sencillo para el lector. Quizá ahí está su gran éxito. Hace obras asequibles para que el lector entienda el mensaje y pueda aplicarlo a su día a día. Vamos a continuar con el resumen de Cuentos para pensar de Jorge Bucay. No son pocos los lectores que afirman que Cuentos para pensar les cambió la vida. Pero, ¿cómo? ¿Qué tiene este libro para impactar tanto y a tanta gente? Pues tiene de todo un poco. Lo justo para que siempre encuentres algo con lo que identificarte y asumir que ese mensaje es para ti. Para Jorge Bucay, sus cuentos son la herramienta para recapacitar sobre lo que en realidad preocupa a las personas. En Cuentos para pensar, reúnen un total de 26 historias cortas, inspiradoras y reveladoras. Pequeños relatos que ayudan al lector a crecer como persona y a determinar el camino que quiere seguir a partir del momento que termina de leerlo. La mayoría de los cuentos son creados por el propio Jorge Bucay, cuya capacidad de inventiva y producción es absolutamente demencial. No obstante, también incorpora de vez en cuando cuentos más tradicionales.
Historias que le han ido llegando a lo largo de su carrera y que a él también le han servido para crecer como persona. Una vez asimilados, los ha incorporado a su colección. Lo mejor de los cuentos de la obra es que todos dan para una reflexión interior y personal. De hecho, muchos vienen con moraleja, que cada persona se aplica como le interesa. Y es que todos son independientes, por lo que podemos llegar a sacar 26 valiosos consejos de una tacada. No todas se aplican al instante, sino que las iremos distribuyendo por la vida según nos vaya conveniendo. 26 puertas al conocimiento del yo y al crecimiento personal. Más complicado de lo que mucha gente piensa. Continuamos con los datos del libro Cuentos para pensar. Aunque cueste creerlo, Cuentos para pensar fue uno de los primeros libros de Jorge Bucay. Fue publicado en el año 1997. Los datos del libro Cuentos para pensar dictan que ya tiene 20 años, a pesar de seguir en plena vigencia 2 décadas en las que se ha consolidado como uno de los mejores libros de autoayuda del siglo XXI. El autor busca en todo momento, sin disimulo alguno, crear un vínculo con el lector, no con ánimo egoísta ni mucho menos, sino para transmitir la seguridad y fiabilidad del propio Bucay en sí mismo y su obra. A quien haya llegado hasta su libro buscando ayuda, claro está. Así lo hace durante 26 cuentos cortos y 192 páginas que millones de personas han devorado. Está escrito de una forma muy original, en castellano y distribuido y editado por la RBA Libros. ¿Dónde comprar y qué precio tiene los Cuentos para pensar de Jorge Bucay? Si quieres saber dónde comprar y el precio de Cuentos para pensar de Jorge Bucay, lo tienes fácil. Amazon. Con un precio de unos 7 euros con tapa dura y 9,45 euros de tapa blanda. Puedes tenerlo en tu casa en aproximadamente 24 horas. Obviamente, cuando se trata de una obra tan conocida, la tienes disponible en todas las tiendas especializadas, tanto online como en tienda física. La FNAC, la Casa del Libro o el Jardín del Libro, entre otras, te están esperando con Cuentos para pensar en la mano. ¿Te animas? Y es que se trata de una serie de relatos que nos acompañan en el camino e iluminan nuestro crecimiento interior. Una apología de la solidez y la fiabilidad de la indiscutible mirada del sentido común. Durante su larga y fecunda trayectoria profesional, Jorge Bucay ha recurrido siempre a los cuentos no solo como un mecanismo para ayudar a sus pacientes, sino también como un medio para reflexionar, junto con ellos, en torno a algunas de las preocupaciones fundamentales del ser humano. Opinión personal. Se trata de un libro algo diferente. Tiene para mí ese brillo especial que a veces nos es tan sumamente necesario. Yo lo considero una pequeña perla entre mi mundo de tesoros. No en especial por ser este libro, es más bien por su autor, porque se trata de Jorge Bucay. Y es que lo que he leído y oído de él hasta hoy me ha resultado tremendamente gratificante. Y aunque por ahí habrá gente que lo considere como una especie de libro de autoayuda, yo difiero de semejante cosa, pues al igual que los cuentos para los niños que buscan el fin de sacar de ellos ciertos valores como la amistad, la bondad y el buen hacer por medio de sus personajes, ¿por qué no ha de valer el mismo sistema en los adultos? Algunas veces, cuando me doy un pequeño respiro, un descanso entre mis mundos literarios, recurro a alguno de esos cuentos, porque sé que, aunque sean cortos, me arrancarán una sonrisa, me enseñarán otra visión distinta de, a lo mejor, algo cotidiano que probablemente ni me había parado a pensar. Y pensar sobre todo eso, pues, aunque no todos sus pequeños relatos son fantásticos, la mayor parte de ellos nos dejarán una pequeña semilla
a la que darle vueltas en nuestros momentos de tranquilidad. No sé, pero quizá en los adultos sean más necesarios a veces estos cuentos, que más que en los pequeños, pues a veces no nos damos cuenta que la vida es un seguro, bastante más sencilla de como nosotros la percibimos. Creedme, si os digo a los que nunca habéis leído algo de él, que aunque no os vuelva locos, como poco encontraréis curiosos e interesantes algunos de sus cuentos y os darán que pensar. A mí personalmente me parecen fantásticos, como ya he dicho antes. El del cementerio, por ejemplo, o el del brujo del rey, esos cuentos los recomiendo con fuerza.